bienvenidos a todos. Mezclas asfálticas y mezclas tibias. ¿Por qué las modificadas y por qué vamos a usar, cuándo uso una mezcla tibia? Ingenieros, lo primero que tenemos que ver es, si bien la tecnología de asfalto ya es conocida hace más de medio siglo, pero existen propiedades en ella que no se han podido ir, no se han podido ir modificando con satisfacción, ¿no? Entonces, el punto aquí es ver hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde van a ir las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué propiedades vamos a buscar modificar, mejorar, con la finalidad de obtener obras que nos duren la vida útil para la cual han sido diseñadas? Ante ello, por ejemplo, tenemos casos en el país, como los que vemos aquí, fallas como los abollamientos, ¿no? Y esta falla que vemos aquí es una falla superficial, y al ser una falla superficial, ese abollamiento se debe por la forma. El primer síntoma que uno ve en una carretera es superficialmente cuál es el daño, ¿no? Ese es nuestro síntoma. Y a partir de él podemos prever dónde se origina, dónde es la causa de la falla. ¿Ya? Esta es una primera instancia. Otra, tenemos piel de cocodrilo, pero esta piel de cocodrilo también es superficial. Cuando hablamos de piel de cocodrilo, mucho lo atribuyen, no, es estructural. No, no necesariamente. En este caso es superficial, haciendo otras evaluaciones adicionales, como una evaluación estructural. Nos damos cuenta, pues, que con deflexiones tolerables debajo del admisible, podemos tener esta falla, ¿no? ¿Y a qué se debe? Justamente las deficiencias que podamos tener en la mezcla asfáltica durante su periodo de servicio. Esta es otra carretera que tenemos en la raya Pucara, donde tenemos el tipo de falla agrietamiento en bloque. Este agrietamiento en bloque generalmente se produce por temas térmicos. En esta carretera teníamos en menos de 2 años 100 kilómetros agrietados y al nivel de severidad en el que ustedes pueden apreciarlo, ¿no? Entonces, ¿qué falló? ¿Qué tecnología se vio de ver? ¿Qué se hizo mal? ¿No? Y esta es una falla superficial, porque solamente había la presencia de agrietamiento en bloque. Otro tipo de falla en nuestra costa norte, podemos ver fisuras longitudinales, donde hubo un bajo grado de compactación de la base, y la carpeta asfáltica, al irse acomodando como una alfombra sobre él, simplemente rompió. ¿Y por qué rompió? ¿Por qué se detectó que rompió? Envejecimiento del asfalto. Y ese es un punto que vamos a ir viendo, como lo hemos estado mencionando en las láminas anteriores, en las imágenes. Si bien la mezcla asfáltica es un conjunto de elementos, pero si no estudiamos bien el componente que los aglomera a ellos, que es el cemento asfáltico, tendremos resultados como esto, ¿no? Otro caso, la carretera, este es sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar, Negro Mayo, ¿no? Tenemos desprendimiento de agregado. Aquí el desprendimiento en esta imagen básicamente se debe a una que había material sobre la superficie de rodadura y se generó el efecto abrasivo por el mismo y por ando generando el desprendimiento de agregado de la mezcla asfáltica. Pero este mismo fenómeno se da cuando el cemento asfáltico ha envejecido. Adelantándonos un poco para hacerlo más didáctico e ir consolidando algunos conceptos, ¿ya? El tema es, por ejemplo, teníamos en la carretera Canchaque-Huancabamba, se colocó un mortero asfáltico, que se usó una emulsión asfáltica, y y en menos de 8 meses el mortero asfáltico, todo el espesor del mortero asfáltico se redujo. ¿Por qué es esto? Debido a las características del cemento asfáltico, y por ende, al envejecer reduce su capacidad de cohesión, y al reducir su capacidad de cohesión, lo que va a ir sucediendo es, se va desprendiendo, se va desgastando en el tiempo. Este ejemplo lo voy a mencionar más adelante, a qué vamos, ¿no? ¿A qué vamos y cuál es el futuro del pavimento flexible con carpeta asfáltica los siguientes 10 o 20 años? Bueno, como ya mencionaba, mezcla asfáltica, pues un conjunto de elementos, ¿no? Agregado grueso, finos, filler, cemento, aditivos. Nosotros podemos buscar muy buenas canteras, podemos emplear filler como cal, polvo mineral. Ya no se usa hoy en día el cemento, hace más de 10 años no se usa el cemento por su rigidización en la carpeta asfáltica.
Pero en todos los casos que hemos podido hacer evaluaciones ex post cuando las carreteras han fallado, hemos podido detectar una deficiencia en la calidad, en las propiedades del cemento asfáltico. ¿Por qué? Porque el proceso que lleva el mismo, y esto se debe básicamente a que, ¿qué va a suceder en él? Va a endurecer. Y al ser él el que aglutina a los demás, su efecto se refleja en toda la estructura y por ende va a presentar fallas en el corto plazo. En la aplicación de aditivos tenemos una amplia gama de aditivos, desde mejorar la adherencia, para aplicarlos como asfalto modificado, para aplicarlos en una mezcla tibia, un warm mix, como conocido convencionalmente. Vamos a ver entonces qué sucede en esto. Bueno, el asfalto en sí, el cemento asfáltico que obtenemos es nos sirve como aglomerante, ¿no? Es un semisólido y una de sus propiedades es que varía su viscosidad de acuerdo a la temperatura. A altas temperaturas se pone muy fluido, a bajas temperaturas muy rígido. Esto hace que para el proceso de elaborar una mezcla asfáltica se tenga que elevar las temperaturas sobre los 150 grados centígrados, 145 grados centígrados, para poderle dar cierta fluidez y poder lograr la mezcla con los agregados. Y el otro punto es que cuando está a bajas temperaturas, como en muchas zonas de nuestro país, ¿no? El punto es su rigidización, su endurecimiento. Y viene a ser algo así como cuando todos alguna vez hemos cogido un alambre y empezamos a doblarlo, la primera vez que lo doblamos es muy fuerte, ¿no? Muy resistente. Pero según vamos haciendo ese juego de doblarlo, en el corto plazo rompe, ¿no? Y con suma facilidad. Algo así también sucede con la mezcla asfáltica y básicamente por el comportamiento del cemento asfáltico. Aquí voy a resumir cuáles son las propiedades químicas del asfalto, conocidas generalmente por el método SARA, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo clarísimo, ingenieros, porque de aquí parte todo. Todas las nuevas innovaciones parten de aquí. ¿De qué está compuesto el cemento asfáltico? Está compuesto de asfaltenos, resinas y aceites fluidificantes. Ustedes pueden ver en la imagen, los asfaltenos son los puntos negros. Todos los asfaltenos son los puntos negros. Y esto es importante para después poder nosotros entender cómo trabaja el asfalto modificado o los polímeros en el asfalto modificado y también cómo trabajan los aditivos para mezclas tibias. Este es el punto de partida. Todas ellas van a trabajar sobre esto. Bueno, entonces hablamos asfaltenos, los puntos negros, y a los asfaltenos los rodean las resinas. Los asfaltenos son los puntos negros más duros, son los que le dan la dureza al cemento asfáltico. Las resinas tienen una menor resistencia que envuelven al asfalteno y ellos, estos dos componentes se desplazan sobre los aceites fluidificantes, que es el que le da la trabajabilidad al cemento asfáltico. Y de aquí viene lo siguiente, cuando el cemento asfáltico lo calentamos, elevamos su temperatura, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado, como vamos a ver eso, la precaución durante el proceso de elaboración, sucede el siguiente fenómeno. Sucede que los asfaltenos mantienen su consistencia, pero las resinas se convierten en asfaltenos y los aceites fluidificantes se convierten en resinas. Es decir, aumenta la parte dura del cemento asfáltico. Por eso es que a este fenómeno le decimos el cemento asfáltico envejece. ¿Okay? Entonces, cuando calentamos más el cemento asfáltico, este va a envejecer. Cuando esté a temperatura ambiente, va a tener una consistencia mucho más rígida, un comportamiento más rígido. Bueno, aquí solamente para hacer énfasis a las características, que no todos los cementos asfálticos son los mismos. Aquí como recomendación es, si tenemos cementos asfálticos de distintas procedencias, siempre, cualquier componente que modifiquemos, aditivos, el cemento asfáltico, los agregados, siempre volvamos a hacer en obra nuestra verificación del diseño. No, esto no es una receta o la fórmula de trabajo la repito siempre, no. Tengo que realizar siempre la verificación del diseño en obra, cuando modifique cualquier componente, empezando por el cemento asfáltico. Uno de los puntos de vista, ingenieros, es que todos todas las tecnologías van a trabajar en algo, reología. La reología no es otra cosa que la viscosidad. ¿Cómo cambia la viscosidad a distintas temperaturas del cemento asfáltico? Y otro punto importante, cuando el cemento asfáltico o la mezcla asfáltica está en servicio, también cómo incide
el tráfico en él. Y como todos sabemos, en todos los métodos de diseño no se ajusta el tráfico, ¿no? Asumimos pues que este es permanente, pero no, si a velocidades bajas, mayor deformación, como lo vemos en la imagen inferior. Si yo tengo menos velocidades, menor velocidad, se va a comportar como un sistema dúctil y por lo tanto fácil de deformar. Por eso es que en muchas carreteras de nuestra serranía, en las zonas de pendiente, cuando en las subidas, tenemos este agüellamiento, ¿no? Y decimos, ¿y en el otro carril por qué no? Porque en el otro carril bajan y descargados, y en el otro carril suben lento, pero cargados. Y el otro tema es la fragilidad, cuando también hay velocidades altas, y por estas velocidades altas, la carpeta asfáltica se comporta como un sistema frágil y por tanto también puede fisurar. Entrando en materia, el tema es ¿qué es lo que debemos ir viendo en el asfalto? ¿Cuáles son las propiedades más importantes del asfalto? Y hablamos de las físicas. Es la durabilidad, la adhesión, susceptibilidad a la temperatura y envejecimiento. Durabilidad deseamos que cumpla su vida útil y después sobre él hacer realizar el mantenimiento periódico. La adhesión, que haya adhesión entre el cemento, haya adhesión entre el cemento asfáltico y los agregados, no sean agregados hidrófobos y no hidrófilos, pero vamos a ir viendo más adelante cómo también podemos hacer, que ya se está aplicando en el país, se ha aplicado en otras carreteras con muy buenos resultados, de usar agregados que comúnmente no aplicábamos, como coluviales, y poderlos emplear como agregados de recubrimiento bituminoso. Susceptibilidad a la temperatura. Esta propiedad tiene que ver con el tema de cuál es la temperatura a la cual varía cuando ya la carpeta asfáltica está en servicio, es decir, cuando después de que se construyó, entra a la operación. Y esto va a estar condicionado a las características climatológicas de la zona, ¿no? Tengo temperaturas altas, tenemos temperaturas bajas. Si tengo temperaturas altas, la susceptibilidad de un cemento asfáltico se incrementa significativamente, por ende se agüellará muy pronto, ¿no? Como en la primera imagen lo mostré. O si estoy a temperaturas bajas, se endurece, se rigidiza. Entonces, ¿qué falla voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, agrietamiento en bloque o por las cargas, el tema de piel de cocodrilo. ¿Okay? Entonces, es ahí donde entra la susceptibilidad a la temperatura, la susceptibilidad térmica. Y aquí, ingenieros, es donde entra a tallar, desde ahora menciono, las mezclas asfálticas modificadas. Aquí, las mezclas asfálticas modificadas me van a trabajar en esto. Hago este énfasis, ingenieros, desde el inicio. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido en la reconstrucción, en contratos por niveles de servicio, se colocaba en los términos de referencia, ingeniero, que por las condiciones de la zona, emplear un asfalto modificado. Y los contratistas iban a la entidad y decían, no, yo quiero hacer una mezcla asfáltica tibia. Y vamos a ir entendiendo por qué. ¿Ya? Una mezcla asfáltica. Entonces había una diferenciación de concepto entre si la entidad te aceptaba o no aceptaba, si aceptaba por qué, si no aceptaba por qué también, ¿no? Y el contratista, si lo que estaba manifestando era cierto, ¿no? También, o sea, si él sabía lo que se pretendía con la solución. Bien. El envejecimiento y endurecimiento tiene que ver básicamente en el punto clave es la elaboración de la mezcla asfáltica, donde someto a los agregados, a cada una de las componentes, a temperaturas sobre los 145 grados centígrados, y es allí donde se va a producir el fenómeno del envejecimiento y endurecimiento. Ojo, que se producen en otras etapas, como durante el periodo de servicio, sí, pero la más incidente es en el envejecimiento. Por eso es que allí es en estos dos temas la susceptibilidad, el envejecimiento, y por tanto, si se envejece, endurece, van a empezar a trabajar todas las tecnologías y por ello la aplicación de cada aditivo y también el nombre. Bueno, aquí en la derecha vamos a ver una imagen, en las abscisas la temperatura, en las ordenadas la viscosidad, y podemos ver que la primera línea, esta línea que estoy marcando, es, la viscosidad, cómo varía la viscosidad del cemento asfáltico original. Después de haberlo sometido al envejecimiento o simulado el envejecimiento por el ensayo del horno rotatorio, la viscosidad vemos que se eleva, es decir, aquí está demostrado que el cemento asfáltico ha endurecido. Bueno, viendo aquí tenemos distintos tipos de asfaltos y cómo pueden ir variando ellos sus viscosidades en función a la susceptibilidad térmica, ¿no? Y vemos
que distintos asfaltos a distintas temperaturas sometidas al ensayado de viscosidad absoluta presentan comportamientos distintos. Aquí vamos. Carta de viscosidad de temperatura. La carta de viscosidad de temperatura es uno de los métodos de ensayo que empleamos para previamente a la elaboración de la mezcla. Y esta tiene características particulares para cada tipo de cemento asfáltico. Por ejemplo, ojo, hago mención esto porque estos ensayos lo tenemos que hacer ya sea con asfalto modificado, ya sea por una mezcla tibia. Tengo que emplear, incluso si uno desea verificar si efectivamente, constatar efectivamente que se han modificado las propiedades, tenemos que hacer nuestra carta de viscosidad. Muchos de los ensayos que vamos a ir mencionando son convencionales que están ya establecidos en la norma. Bien, por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos el ensayo de carta de viscosidad de un cemento asfáltico, un PEN 6070. Se aplica el ensayo es viscosidad cinemática, ¿no? La unidad centistock. Tenemos la curva roja corresponde a la viscosidad del cemento asfáltico. Y la primera temperatura, perdón, la primera viscosidad que buscamos es que esté a 150 centistocks. ¿Y a qué temperatura logramos eso? 157 grados centígrados. Es decir, esta es nuestra temperatura mínima de elaboración de la mezcla para un PEN 6070, ¿no? Yo debo estar, cuando elabore mi mezcla, la temperatura mínima, la que debe estar todo el sistema es 157 grados centígrados. Y la otra viscosidad cinemática, que son 300 centistocks, me indica que para la compactación debo estar a una temperatura mínima de 141 grados centígrados. ¿Ok? Cuando hablo de un PEN 60-70, estamos hablando de un cemento asfáltico duro. Ahora vamos a ir a un cemento asfáltico blando, que es un PEN 120-150. Cuando estoy a 150 centistocks, me indica que la temperatura mínima, miren, 144 centígrados. Y para el mezclado, en 300 centistocks, la temperatura mínima es 129 grados centígrados. Ustedes pueden observar cómo se ha reducido significativamente por el tipo de cemento asfáltico la temperatura de mezclado y de compactación. ¿Esto por qué? Porque el de la parte superior es un cemento asfáltico duro y el de la parte inferior es un cemento asfáltico blando. ¿Dónde va a producirse el envejecimiento entonces de nuestro cemento asfáltico? Es en el proceso de mezclado, ¿no? Aquí tenemos nuestro mezclador. Cuando lo llevamos tanto los agregados como el cemento asfáltico a temperaturas, de acuerdo a las obtenidas en la carta de viscosidad, incluso elevamos más porque hay que tener en cuenta la distancia de transporte a la zona de aplicación o de colocación de la mezcla asfáltica. Y también el otro punto, el tiempo de mezclado, ¿no? Del agregado, el filler y el cemento asfáltico. El tiempo de mezclado aquí normalmente puede ser de 30 segundos, ¿ok? Pero no más. ¿Por qué? Porque aquí también se produce el envejecimiento. Al entrar en contacto el agregado con el cemento asfáltico a estas temperaturas y el espesor de la película que envuelve al agregado, va a incidir significativamente en el endurecimiento del cemento asfáltico. Y la otra etapa, ojo, acabamos de ver el mezclado. Y la otra etapa, el desempeño. Ya cuando se ha terminado de concluir la carpeta asfáltica, de colocarla, compactar, ya una vez colocado, y empieza a dar el servicio, va a estar sometida a las condiciones de carga, ¿no? De tráfico en la zona, y también a las condiciones climatológicas, básicamente de precipitaciones y de temperatura. ¿Ok? Bueno, y entramos aquí, mezclas asfálticas modificadas. ¿Cómo estamos actualmente en nuestro país? ¿Cómo se vienen? Y van a ver, los siguientes 5 años van a seguir saliendo expedientes, porque las obras que se están adjudicando van a seguir con esta tecnología, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir, ya está mal a priori, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta desde ahora, bueno, pues, qué características, qué como ingeniero, qué debo evaluar en campo, ¿no? No dejarlo como a veces muy simplistamente, ¿no? No, quiero que lo haga mi capataz, el operador de planta es un tipazo, pues ya tiene 30 años, él come asfalto, ¿no? Entonces, con esos términos no llegamos a nada. Lo que nos interesa es nosotros como ingenieros, qué tenemos que hacer para lograr el éxito. Si bien tenemos en este momento las tecnologías que las tenemos, pero pues vamos a ir evolucionando, vamos a ir avanzando.
pero lo que tenemos, hacerlo lo mejor posible. Una de las formas que actualmente usamos en nuestro país para seleccionar qué tipo de PEN, vamos a ver ahí el Performance Grade, son las temperaturas medias anuales. Recordemos, si yo estoy a baja temperatura, se endurece, fisura. Si estoy a altas temperaturas, se ablanda el cemento asfáltico y ahuella. Y por eso es la selección del cemento asfáltico es en función a la temperatura, ¿no? Para zonas cálidas, asfaltos más duros, y para zonas frías, asfaltos más blandos. ¿Ok? Pero aquí viene el tema. ¿Qué selecciono, por ejemplo, si estoy en una zona como Negromayo, que puedo estar debajo de los 5 grados centígrados, un asfalto modificado? Ojo, dice asfalto modificado. O si estoy en una zona como Loreto, ¿no? Donde tranquilamente todo el año puedo tener temperaturas máximas sobre los 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué uso? ¿Un 40-50, un 60-70 o un modificado? Y la norma nos da los tres. La pregunta es, ¿cuál elegimos? Y vamos a ver casos que se eligen 60-70 y se olvidan del modificado. Y aquí hacer un énfasis. Vuelvo al caso anterior que mencionaba, ¿no? Cuando decimos cemento asfáltico modificado, nos referimos a este cemento asfáltico que va a ser modificado mediante polímeros y cuya función es cuál va a ser su comportamiento después de construido, es decir, cuando esté en servicio. Eso es lo que nos interesa con el asfalto modificado. Su incidencia no es durante el proceso constructivo, vas a usar tú las mismas temperaturas que un asfalto convencional, pero su incidencia, ¿dónde está? En el servicio. Cuando haya sido después de construido, ¿cómo va a comportarse? Allí es su incidencia del asfalto modificado. Hago este énfasis porque había contratistas y superiores, no, dice, asfalto modificado es a que yo le adiciono un aditivo al asfalto, no me interesa cuál, y ese es un asfalto modificado. Falso. Por eso la norma claramente lo dice que es asfalto modificado con polímero o asfalto modificado, como lo establecemos acá. No es que yo le pueda adicionar un mejorador de adherencia, lo puedo adicionar en el cemento asfáltico, sí, pero eso me significa que lo está modificando, no. Puedo adicionar caucho, ¿ya? ¿Lo está modificando? Sí. ¿Por qué? Porque el caucho es un polímero, ¿ok? Y su función es para el desempeño. Le adiciono un aditivo, una cal, por ejemplo. La cal me sirve también como para mezclas tibias, ¿ya? ¿Me reduce la viscosidad? Sí, me reduce la viscosidad. Le adiciono. ¿Eso significa que he modificado? No. Eso significa que el aditivo que estoy adicionando es para una función que no corresponde a la etapa del desempeño. Por eso aquí el énfasis de decir asfalto modificado se usa, su efecto se va a ver después, durante el periodo de servicio de la carretera, a las temperaturas que va a estar sometido la carretera. Si uno saca una briqueta asfáltica o va midiendo la temperatura mediante deflexiones, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, Piura, Chiclayo, ¿ya? A las 10 de la mañana tú insertas el termómetro y esa carpeta asfáltica tiene tranquilamente 60 grados centígrados de temperatura, ¿no? Entonces, y al tener esa temperatura, la carpeta asfáltica, ¿qué va a suceder? Muy fácil de que se deforme, muy fácil de deformarse, ¿ya? Por eso es allí es donde la función del cemento asfáltico modificado. Bueno, habiendo hecho esta reiteración les digo porque lamentablemente se ha venido con esas discusiones durante estos 3 últimos años, dentro de las cuales el suscrito ha sido partícipe, ¿no? En las discusiones, para dejar, bueno, en énfasis el tema. Ojo, y el costo entre uno y otro son distintos. Vamos a ver un caso práctico aquí. ¿Qué hacemos normalmente para seleccionar un asfalto en cualquier expediente técnico? Y cuando uno recibe una obra, cuando uno recibe el expediente técnico, ¿qué es lo que tiene que ver, no? Por ejemplo, tengo aquí las temperaturas mínimas y medias mensuales, 14 años, y de esos 14 años lo reducimos a un único valor, 11.1, las temperaturas mínimas. ¿Ya? Para redondear, vamos a dejarlo en 11. Luego, saco mis temperaturas máximas mensuales, de 14 años también, del mismo periodo. ¿Ok? Y me sale, y promediando todos los meses de cada año, me sale 21.5, 22, vamos a ponerle temperatura máxima. Si yo me quedo con esta temperatura, ¿qué cemento asfáltico seleccionaría? Probablemente entre 60 y 70, porque estaría, el mayor segmento estaría dentro de ese rango de temperatura. Pero si somos más incidentes,
Si somos más incisivos en el análisis, por eso es que entra a tallar el PG, el Performance Grade, o el grado de desempeño para la selección de cemento asfáltico. Vamos a ver aquí gráficas. Esta es una gráfica de temperaturas mínimas medias mensuales. Y vamos a irnos a la parte inferior. Esta es la temperatura mínima de las mínimas medias mensuales. Y vamos a ver que en una parte del que prácticamente en 6 meses tenemos temperaturas inferiores a los 9 grados centígrados, es decir, debajo de los 11 que hemos seleccionado. Y si vamos a las máximas, vamos a percatarnos que hay 3 meses que superamos holgadamente los 24 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿qué cemento? Ahora, miren, hemos visto, tenemos una de 8 y ahora tengo de 24 grados, que supero los 24 grados. Voy a poner los 25. ¿Qué PEN seleccionaríamos, ingenieros? Y nos percatamos que tenemos un rango muy amplio. Oiga, ¿y qué creen que va a suceder con nuestra carretera en el corto plazo? Va a deformarse y también va a fisurarse, probablemente. Es por eso que este aspecto de aplicar esta tabla que está en la norma no es muy eficiente en el sentido de que nos deja temperaturas en el año que están fuera y por lo tanto en esa época y cuando transiten simplemente la incidencia del deterioro va a ser mayor. Por eso es que aquí entra a tallar el PG, y el PG no es otra cosa que tratar de manejarme. Si aquí teníamos 8 y 25, el PG me va a ir, por ejemplo, hasta -10 y me irá hasta 50, 52, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? -10 y 52 me está indicando que va a manejarse entre ese rango de temperaturas. Por eso la importancia de clasificar los cementos asfálticos por temperatura del PG. Y aquí lo vemos, ¿no? Estas son las condiciones climáticas de nuestro país, las condiciones de temperatura, donde la zona roja, qué tipo de PEN deberíamos tener, un 70-10, por ejemplo, como vemos en Loreto, Piura, parte de Tumbes, Lima, ¿no? Parte de Ancash, Ica, ¿okay? O temperaturas que deberían ir para nuestra serranía, ¿no? Entre 58 y 10. ¿Ya? Esto es un mapa referencial de nuestro país, de los PG, pero que nos dé una idea cuál es el rango de temperaturas que tenemos y cuál va a ser la incidencia de los mismos. Por eso es que cuando se haga la revisión de expedientes técnicos tenemos que ver si se adecua o no a nuestras condiciones, porque cuando se produzca el deterioro, nosotros tenemos que preverlo, ¿no? Preverlo en el sentido de que lo que construya cumpla su vida útil. Aquí vamos a ver una gráfica sobre el asfalto modificado. En las abscisas tenemos la temperatura, en las ordenadas es la viscosidad, como todos los gráficos que hemos estado viendo. Recuerden, rheología, viscosidad, ¿no? O sea, no nos compliquemos más. Si queremos ver otras propiedades como ductilidad, penetración, módulo, etcétera, los ensayos del SuperPave también. Pero ojo, muchos de los ensayos del SuperPave, como vamos a ir viendo adelante, no son aplicables a asfaltos modificados. He allí que a la fecha, cuando se construyen en las obras, el tema, una de las deficiencias es el control, que vamos a ir tratando más adelante. Bien, tenemos entonces esta gráfica y vemos nuevamente esta curva del asfalto base, ¿no? Del cemento asfáltico, cómo varía con la temperatura. Y ahora se hace el ensayo y se mide nuevamente la viscosidad, pero del asfalto modificado. Y podemos ir viendo que a partir de cierta temperatura, sobre los 10, 15 grados centígrados, hasta los 70 grados centígrados, no cambia significativamente la viscosidad, es decir, se reduce la susceptibilidad térmica. Y después de los 70 grados, bueno, cae, ¿no? Cae la viscosidad. ¿Y esto qué nos está indicando? Justamente lo que queríamos, que el cemento asfáltico, al estar sometido a temperatura ambiente, la susceptibilidad térmica se ha reducido para altas temperaturas, ¿ok? Para altas temperaturas. Pero no sucede lo mismo para bajas temperaturas. Es decir, la importancia del cemento asfáltico, su mayor aporte está cuando trabaja a altas temperaturas. El mayor rango de temperaturas, ¿ok? Hacia arriba. Sin embargo, si vemos debajo de los 10 grados, vemos que el rango se reduce significativamente, ¿no? No es mucho, de hasta -5 grados, ¿ok? Y de ahí se mantiene casi similar a su curva original.
¿ok? Mantiene similar a su curva original. He ahí cuando uno requiera o cuando uno va a emplear asfalto modificado, tiene que revisar o verificarse o constatar de que, para qué condiciones, para clima frío o para climas cálidos. Dentro de los componentes tenemos diversos, pero el más usual son los polímeros y con mejores resultados. Y dentro de los polímeros tenemos dos tipos, los termoendurecibles y los termoplásticos. De estos dos, los termoendurecibles sí son usables, pero son más caros y se requiere mayor cantidad. Por ello es que su uso no se justifica fácilmente, ¿no? Su uso se restringe a casos de zonas de donde va a haber estaciones de almacenamiento, pero cuando se usa estas condiciones, mejor ponemos una losa de concreto, ¿no? Un pavimento rígido. Y son caros, como les mencioné. En cambio, los termoplásticos son los que usamos frecuentemente, como los plastómeros y elastómeros, son los que normalmente usamos con la finalidad de modificar. Los elastómeros no son otra cosa que cauchos. Los plastómeros son distintos a los cauchos y muchas veces se usa entre una mezcla de plastómero con elastómero para lograr los resultados requeridos. Por ejemplo, el polietileno, que bien si me da una muy buena resistencia a la tracción, ¿no? Pero su función está donde? A las bajas temperaturas. En cambio, el polipropileno, si bien también mejora la resistencia, pero me da un tema de mejor comportamiento a altas temperaturas, a la deformación. En nuestra normativa está básicamente relacionado a los elastómeros, a los cauchos sintéticos, naturales, triturados, a los SBR, ¿no? Que son una de las gamas que podemos estudiar. Pero ojo, aquí hay que hacer énfasis. Si bien tenemos las EG 2013, y aquí quiero dejar claro, porque es donde tenemos muchas veces las deficiencias, es el tema de manejo en la CG 2013 me hablan de la caracterización del cemento asfáltico modificado. Tengo una partida, la partida es la 431. Sin embargo, para mezcla asfáltica modificada no tenemos. Tenemos para mezcla asfáltica en caliente, pero modificada, especificación técnica no tenemos. Y ahí es donde ha venido algunos de los errores y deficiencias durante el proceso constructivo en nuestro país. Hablando de las características de tráfico, porque anteriormente mencionamos que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿ya? No se tiene en cuenta cuándo usar una mezcla asfáltica modificada y por qué condiciones, ¿no? Se dice, oiga, ya no, va a ser de alto tráfico, bajo tráfico, pero dígame usted cuánto es alto tráfico, ¿no? Para ello tenemos la clasificación MSCR, norteamericana, donde nos da 4 estándares, ¿no? Es el estándar, el pesado, el muy pesado y el extremo. Y todo ello en ejes equivalentes. ¿Con qué objetivo? Determinar si podemos o no emplear un asfalto modificado. ¿Cuál es el mecanismo de modificación? En resumen, ingenieros, tengo el cemento asfáltico, le adiciono el aditivo al cemento asfáltico, mezclamos, combinamos, ¿ok? Y obtengo un material que no tiene, un material resultante que no tiene las mismas características que el cemento asfáltico original, sino sus propiedades han variado. Y es ahí donde uso todos los ensayos que me da la sección 431 de la CG 2013 para caracterizarlo. Ya me da los ensayos por método convencional o los ensayos por la metodología Superpaving. Aquí tenemos algunos ejemplos de polímeros que se usan, ya tenemos toda una gama de ellos, y el proceso de incorporación, ¿no? Y aquí viene el tema. ¿Yo lo puedo hacer en obra? Sí, lo puedes hacer en obra, ¿ya? Pero el punto es, tienes todas las condiciones para lograr un resultado adecuado de esa mezcla del cemento asfáltico y el polímero, porque no es que voy y lo adiciono por separado el polímero, no, tengo que mezclar ambos. Y después esa mezcla, mezclarlo ya posteriormente con los agregados, ¿no? Y producir la mezcla asfáltica. Por eso es que muchas veces, ¿y por qué vamos a mostrarles aquí? Que vamos a ir viendo, aquí tenemos una pantalla, que debemos lograr la homogenización. Esta es una homogenización micro heterogénea que es la más aceptada o es la que se requiere.
¿Por qué es la que se requiere? Existen otros dos tipos de mezcla, la heterogénea y la homogénea. La heterogénea es la más usual. ¿Y qué va a pasar? Que el polímero se separa del cemento asfáltico y por tanto el comportamiento va a seguir siendo del cemento asfáltico original. Y el otro que no puede suceder muy seguido, que es la homogénea, pero también se separa, ¿no? Entonces lo que buscamos son mezclas micro heterogéneas con la finalidad, como la que vemos en la pantalla, de ver la dispersión del polímero dentro del cemento asfáltico y y por ende verificarlo en los ensayos. Aquí tenemos un caso, esto es una mezcla heterogénea, donde podemos ver ¿cómo nos daríamos cuenta si es uniforme o no? Casi se mantendría la misma textura, ¿no? Y por ende, si tenemos esta en el microscopio, una vez que lo analizamos, si tenemos esta textura, significa que el polímero que estamos usando no es compatible, y eso es lo que hay que, punto, buscar la compatibilidad. No es compatible con el cemento asfáltico. Entonces, habría que cambiar, ¿no? Es decir, ¿qué queremos manifestar con esto? No es que ya obtengo un producto X y ya, esto lo voy a emplear. No, tengo que verificar si son compatibles. Y una vez que verifique que son compatibles, adquirir el polímero. O, o la empresa haga los ajustes necesarios para que producir un polímero adecuado al cemento asfáltico que tenemos. ¿Cuál es el efecto de las finales del polímero? Primero, tenemos en la parte superior un convencional que va desde menos 22 grados centígrados hasta 64 grados centígrados. Si lo modificamos, ese cemento asfáltico va a tener un rango de temperatura desde menos 28 hasta 76, ¿no? De menos 28 grados centígrados hasta 76 grados centígrados. Entonces, vemos que esto nos demuestra que el rango de aplicación de la temperatura se ha maximizado. Bueno, voy a acelerar un poco, nos está ganando la hora. Y vamos a hablar de mezclas asfálticas tibias. ¿Cuándo entra la mezcla asfáltica tibia, ingenieros? En el proceso de elaboración de la mezcla, cuando voy a fabricar la mezcla asfáltica. En ese momento donde voy a incrementar, darle temperaturas altas con la finalidad, primero, de hacerlo fluido y lograr mi mezcla. Y segundo, ¿no? A veces nuestros señores operadores, oiga, está a 10 kilómetros, ¿qué hacemos? Eleva la temperatura, ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Envejece. Entonces, las mezclas asfálticas tibias entran a tallar aquí. Es aquí su momento, ¿ya? De lograrnos, de permitirnos que la mezcla asfáltica no envejezca y por lo tanto no endurezca. Aquí tenemos en la gráfica que las temperaturas, como hemos visto en las cartas de viscosidad que hemos mostrado inicialmente, temperatura mínima por una mezcla asfáltica en caliente, 140, ¿sí? Todas esas son mezclas asfálticas en caliente. Las temperaturas a las que se encuentran las mezclas asfálticas tibias están entre 100 y 140. Y debajo de 100 viene la tecnología que todavía está, las templadas, ¿no? Pero aquí quiero hacerles una incidencia. ¿Por qué todavía en el país durante los siguientes 10 o 20 años y en el mundo se van a seguir aplicando mezclas asfálticas en caliente? Porque justamente la propiedad que le da que tenga una resistencia mayor es a las temperaturas que podemos compactar la mezcla. Una mezcla asfáltica en frío no son, salvo su uso generalmente para temas de mantenimiento, ¿no? Pero su uso no es, su resistencia va a ser mucho menor que el de una mezcla asfáltica en caliente, que prácticamente la mitad. Es por ello que vamos a seguir trabajando, querramos o no, vamos a seguir trabajando en pavimentos flexibles con mezclas asfálticas. Entonces, ¿qué puede entrar a tallar y apoyarnos en este tema que ya se ha dado en nuestro país? Es las mezclas asfálticas. ¿Por qué? Porque el rango de temperatura, si yo calentaba, por ejemplo, a 160 grados centígrados, para elaborar mi mezcla, no, la puedo usar a 140. Si mi temperatura de compactación es 40, no, ahora lo puedo usar a 120. Esa es la ventaja de emplear la mezcla asfáltica tibia y que más me ayuda a que no se enfríe rápidamente durante el traslado, ¿no? A veces es una de las preocupaciones. Oiga, tengo que sacar con temperatura porque cómo llega a la zona donde voy a colocar la carpeta, ¿no? Y siempre sobre la temperatura. También allí es uno de sus aportes. Si vemos desde el punto de vista ecológico, en la imagen izquierda, bueno, lo que sucede, ¿no? La emisión de la temperatura a la cual es sometida la mezcla asfáltica, ¿no? Si lo vemos, un tema de impacto ambiental, un tema de seguridad, ¿no? A los trabajadores, también a los operadores, ¿no? De hecho, tenemos que esa emisión de vapores
se reduce, ¿no? Se reduce y con los mismos resultados. Y aquí entonces vamos a ver antes del mezclado, ¿no? Y por eso siempre hablamos de maltenos, asfaltenos. Los asfaltenos, parte dura, los maltenos es los aceites fluidificantes y las resinas. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, ¿qué hace antes del mezclado el aditivo? El aditivo lo que hace es prácticamente embeber a la parte dura con la resina y que el asfalteno no tenga un contacto, una mejor atracción con los demás asfaltenos. Entonces, esto hace que su viscosidad, lo que vemos es su viscosidad se reduce, y al reducirse su viscosidad, lo hace más fluido, y por ende voy a requerir menor cantidad de calor para poder, aplicarlo en la mezcla. Y esto es lo que le denominamos la trabajabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Entonces, ¿en qué me va a incidir? Esto es mi planta de asfalto, ¿ok? ¿En qué me va a lo incidente? Me disminuye la temperatura de fabricación. Que me reduce el contenido óptimo del cemento asfáltico también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en una mezcla asfáltica convencional yo necesito 7 micras de espesor sobre el agregado, aquí con 5 micras es suficiente y no lo va a alterar. ¿Ok? Por eso es que muchas veces el espesor o la cantidad que añadimos también está en función del procedimiento de elaboración de la mezcla. El otro tema es el contacto con el árido, ¿no? Y aquí viene lo principal. Muchas veces nosotros no queremos que lo ideal es que nuestros agregados sean hidrófobos y no hidrófilos. Entonces, pero también aquí hay un tema químico. Y aquí, antes que me olvide, porque se me estaba pasando, es en las mezclas tibias tenemos aditivos que tienen un tema físico con el cemento asfáltico, y el otro es una reacción química. ¿Y cuáles son los mejores? Los químicos, porque me generan enlaces mucho más fuertes que algo físico, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de los aditivos son de reacción química. Bien, vamos a ver entonces aquí que me mejora la adherencia, y por ende, cuando vaya a colocar, voy a necesitar menores temperaturas de aplicación, ¿no? Si anteriormente con un cemento asfáltico convencional necesitaba una temperatura de aplicación, como en los ejemplos que vimos, 140, aquí vendré con una temperatura mínima de 120, y con ello lograr las mismas densidades. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, esto es un caso práctico que hicimos aquí en el país. Tenemos la mezcla asfáltica 120, 135 y 150 grados centígrados. Y vamos a ver los resultados. Este era nuestro diseño, el tipo de PEN, un PEN 6070. Tenemos aquí la densidad y la temperatura, cómo va variando la densidad con la temperatura. Y vemos pues que sobre los 120 grados logramos temperaturas de 2.456, ¿no? Que son las ideales. También podemos ver el tema de porcentaje de vacíos. Si logramos los porcentajes de vacíos, la temperatura, y vemos que sobre los 120 grados sí podemos lograr vacíos sobre 4. Igual, temperatura, estabilidad, y vemos que la estabilidad es superior a lo requerido en la norma, y en este caso de 1022. La norma me pide 850 aproximadamente. Flujo, también tenemos 120 grados y vemos que logramos un flujo de 3.1 de acuerdo a lo establecido en la norma. Aquí un resumen, a distintas temperaturas, las densidades, los vacíos, ¿no? La estabilidad obtenida, y vemos pues cómo podemos verificar nosotros con los métodos convencionales si se ha modificado una propiedad principal del cemento asfáltico, la viscosidad. Y de ahí variar cómo podemos verificar a las temperaturas que podemos aplicarle en campo. Y ojo, no perdamos de vista el tema de las cartas de viscosidad que aplicamos en algunos casos. Y algo importante también siempre verificar, vamos a hacer nuestro ensayo Lotman y ver el nivel de desprendimiento, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, teníamos que la cobertura se mantenía en un 100%. Bueno, antes que me gane la hora, muchas gracias.